En la cima de una colina, envuelta en niebla, bajo una llovizna persistente, una joven enfermera toca el timbre de una extraña mansión. Cada habitación tiene sus propias reglas y el sótano es un tema tabú. Pero cuando el niño inmóvil intenta susurrar palabras inconexas como ráfagas de viento, 3, 25, sótano, ella sabe que algo en esta casa está tratando de hablar y nadie quiere que lo escuche. La lluvia comenzó a caer cuando Alicia puso un pie en la remota región montañosa. El viejo conductor, que apenas había pronunciado palabra durante el largo viaje, solo asintió con la cabeza hacia la mansión que se extendía a lo largo de la ladera rocosa. Alicia se apretó la bufanda alrededor del cuello. El aire aquí era extrañamente silencioso. Sin coches, sin pájaros, solo el golpeteo constante de la lluvia sobre el tejado de piedra y el eco de sus pasos en el camino de granito. Tenía solo 25 años, pero sus ojos ya mostraban el cansancio de alguien que había pasado por mucho dolor. En su viejo bolso estaba el expediente de la empresa de servicios médicos, un contrato de 3 páginas y una carta manuscrita de un hombre llamado Ricardo Oviedo, un millonario reservado. Había muchas cosas extrañas en este trabajo. Sin entrevistas, sin exámenes médicos, todo se manejó a través de un intermediario. Pero el salario era demasiado alto, tan alto que hacía sentir incómoda a una persona realista como Alicia. La ama de llaves abrió la puerta justo cuando estaba a punto de tocar el timbre. Era una mujer de unos 50 años, alta y delgada, con el pelo recogido en un moño bajo, un rostro serio pero no severo. No sonrió ni saludó, solo asintió en silencio y luego se dio la vuelta para entrar en la casa. «Señorita Alicia Walker», resonó su voz en el vestíbulo sin volverse. «Sí, soy yo. Sígame». El interior de la mansión hizo que Alicia sintiera aún más que había entrado en un lugar diferente, un espacio de otro tiempo. Techos altos, lámparas de araña de cristal, pasillos alfombrados de rojo oscuro. Pero frío. Tan frío que se le erizó la piel, no por la temperatura, sino por la atmósfera. El ama de llaves le entregó un delgado paquete de papeles. «Estas son las reglas adicionales. Las firmará mañana por la mañana». «Debería leerlas antes», dijo. Y luego la miró rápidamente a los ojos. «Pero hay algunas cosas que debe recordar ahora mismo». Habló con claridad, línea por línea. No salir del segundo piso sin permiso. No contactar al dueño a menos que se le llame. No preguntar por la señora. Absolutamente no bajar al sótano. Alicia asintió con la cabeza, recibiendo el paquete de papeles con cuidado. No tuvo tiempo de preguntar nada. Cuando ella ya se había ido en dirección a la gran escalera que conducía al piso de arriba. «Su habitación está frente a la habitación del niño», añadió, como para tranquilizarla. Pero no tenía nada de calidez. La habitación de Enrique estaba al final del pasillo a la derecha del segundo piso. La puerta era pesada y hermética, como si estuviera completamente insonorizada. La habitación de Alicia era más sencilla de lo que esperaba, pero limpia. Cerca de la cama había una pequeña mesa, con una caja de desinfectante, algunos frascos de aceite y algodón. Una bandeja de comida fría estaba sobre la mesa. Alguien la había subido antes de que ella llegara. Dejó su bolso, se lavó la cara y se cambió la sencilla ropa gris que le había proporcionado la empresa. Todo era demasiado silencioso. Tenía la sensación de estar en un hospital sin nombre, o peor, en una prisión lujosa. Se paró frente a la puerta de la habitación de Enrique. Dudó unos segundos, luego tocó suavemente. Nadie respondió. Abrió la puerta. La habitación era grande, con una luz amarilla tenue que brillaba desde las 4 esquinas del techo. El olor a desinfectante y a tela vieja se mezclaban, creando una fragancia extraña. El niño estaba acostado en la cama, pequeño y delgado, hasta el punto de que los huesos de sus mejillas eran visibles bajo su piel pálida. Un respirador emitía un sonido de tic-tac constante, con un tubo insertado en su nariz. El niño abrió los ojos. No era una mirada lúcida. Sus ojos parecían pegados al techo, pero Alicia notó una cosa. No parpadeaba tan a menudo como una persona en coma. Acercó una silla,
sentándose suavemente. Esos ojos eran muy extraños, no tan vacíos como los que había visto en el hospital. «Hola», susurró. Enrique no respondió. Se quedó allí un rato, luego abrió su bolso y sacó un libro delgado, un cuento de hadas que llevaba por costumbre desde que cuidaba a su hermano menor. Su voz era suave como el viento, comenzando a contar. Hace mucho tiempo, en un bosque lejano, había un búho gris que vivía en silencio en la rama más alta. La lectura era constante como las olas. Enrique no reaccionó, pero cuando se detuvo, en una respiración, vio una pequeña lágrima caer del rabillo del ojo. Alicia se levantó de golpe. La lágrima se deslizó lentamente por su mejilla. Sus ojos permanecieron abiertos sin girar, pero la lágrima había hablado por todos. No sabía cuántos pasos había retrocedido. Todo su cuerpo temblaba. No por miedo, sino por un dolor que acababa de surgir, como una ola rompiendo en su pecho. Se arrodilló, tomando la mano del niño, la piel helada. Pero su mano no estaba rígida. Todavía había un calor vago. No dijo nada más. Solo se sentó en silencio a su lado durante casi una hora. El respirador seguía funcionando constantemente. Desde ese primer día lleno de emociones, Alicia ya no veía a Enrique como un paciente. Comenzó a hablarle más, aunque nunca recibió una respuesta. No solo contaba historias, contaba cosas sin sentido. La comida insípida de ayer, el sueño desordenado de la noche anterior, e incluso que le gustaba un chico que estudiaba en su misma clase de enfermería, pero nunca se había atrevido a hablarle. En silencio, cada día de Alicia era como un reloj de pared sin segundero. Todo se repetía. Lavar la cara de Enrique, cambiar la toalla, revisar la medicación, registrar el pulso y luego sentarse a contar historias. Pero en medio de esa regularidad, comenzó a ver pequeñas cosas que se desviaban. Una vez, mientras contaba sobre el perro de hierba que su hermano menor había criado cuando era niño, Enrique parpadeó inusualmente rápido. 2 veces seguidas en 5 segundos. Alicia se detuvo en medio de la frase, se quedó en silencio un rato, observando esos ojos. No se cerraron, no miraron hacia otro lado, pero algo se movió. Muy pequeño. Acercó su mano al dorso de su mano. Antes de que la punta de su dedo lo tocara, un pequeño dedo se movió ligeramente, como una leve contracción. Podría ser por los nervios, podría no serlo. Retiró su mano, ligeramente temblorosa. Sus ojos aún miraban al niño. Una idea muy clara surgió en su mente. Si todavía estás aquí, encontraré una manera de traerte de vuelta. En los días siguientes, Alicia tomó un pequeño cuaderno, lo escondió debajo de su almohada y silenciosamente anotó todo. Nombró cuidadosamente cada fenómeno. 11:17, ojos parpadearon 3 veces al escuchar el nombre Max, nombre del perro. 15:1:32, la mano derecha se movió ligeramente al contar la historia del puente de madera, sin reacción a aplausos o música. Datos fragmentados, pero para Alicia era un mapa. Cada pequeño punto era una señal de un espíritu que todavía estaba buscando el camino de regreso a su cuerpo. Una noche, mientras ajustaba la almohada de Enrique, vio una mancha de sangre seca cerca de su nariz. No mucha, pero suficiente para hacerla detenerse. Lo limpió suavemente con un paño tibio y luego bajó directamente. Nora, el ama de llaves, estaba doblando unos manteles. El niño podría haber tenido una hemorragia nasal, dijo Alicia, con voz tranquila. Nora levantó la vista, con los ojos un poco indecisos. Luego abrió un cajón, sacando un frasco de gotas nasales junto con algodón estéril. Es normal, los vasos sanguíneos de la nariz de los niños son débiles. Aplique este medicamento y estará bien. ¿No llama a un médico? No es necesario. Su voz se volvió más dura. Usted no es quien toma las decisiones. Alicia recibió el frasco. En la tapa no había etiquetas, no había fecha de producción, un frasco de medicina anónimo. Se dio la vuelta, pero ya había tomado una decisión en su mente. Esta noche revisaría todo en el botiquín de la habitación de Enrique. La mansión por la noche era como un sueño olvidado.
El viento soplaba a través de las grietas de las puertas. El reloj antiguo resonaba constantemente desde el primer piso. Alicia caminaba por el pasillo con pantuflas suaves, cada paso como si estuviera perdida en un lugar donde ya no había tiempo. Al regresar a su habitación, descubrió que su horquilla, un pequeño clip de metal, chapado en oro pálido, estaba justo frente a la puerta del sótano. Esto la hizo detenerse. Estaba segura de habérsela puesto en el pelo por la mañana y luego la había colocado sobre la mesa, y no había salido del segundo piso. A step's work of a little break silence to received Boyland brings Steen's stories purging, and intonation finally release from some one of them. Alicia se agachó, recalled in the clip. En ese momento, una corriente fría recorrió su columna vertebral, no desde el suelo, sino desde la misma puerta del sótano al lado. La puerta estaba pintada de negro, con una cerradura doble brillante, pesada y hermética, como si detrás de ella hubiera un mundo diferente. Retrocedió, con la mano aún agarrando el clip. En su mente resonó la... Por un instante oyó los ojos de Enrique, a través del reflejo, mirándola directamente, se dio la vuelta. Enrique todavía estaba acostado allí, con la cabeza mirando hacia el techo, con los ojos abiertos. Nada había cambiado. Volvió a mirar el espejo, esos ojos, esa mirada ya no estaban allí. Solo quedaba un niño inmóvil, con un cuerpo pequeño como un brote, que aún no tenía la fuerza para salir de la tierra. Alicia se acercó, sentándose junto a la cama. No dijo nada más, pero al tomar la mano de Enrique, se dio cuenta de que este pequeño cuerpo no se había rendido. Uno puede fingir no saber al ver algo extraño, pero una vez que el corazón ha creído en lo que siente, no hay vuelta atrás. Alicia no tenía pruebas, no tenía experiencia especial, solo tenía la fe suave que la vida había pulido a través de la pérdida. Su hermano menor había estado mudo durante los últimos 5 meses de su vida, pero cada parpadeo, cada dedo que se doblaba ligeramente era una voz. Y cuando su hermano se fue, ningún médico lo registró. Pero para Alicia eran los susurros más preciosos que jamás había guardado en su corazón. El viento se levantó desde el principio de la noche, golpeando las ramas de los árboles contra el marco de la vieja ventana, como si alguien estuviera golpeando suavemente con las uñas. En la habitación de Enrique, la tenue luz del respirador se proyectaba sobre el techo, dibujando sombras sombrías. La casa se quedó sin electricidad repentinamente cerca de la medianoche. Alicia se despertó en medio de un trueno estruendoso. Todo estaba oscuro. Se quitó la manta y salió al pasillo, pero no había otros pasos en la casa. Sin la voz de Nora, sin el sonido del generador de respaldo, solo la lluvia. Abrió silenciosamente la puerta de la habitación de Enrique. La habitación estaba sumida en la oscuridad. Se sentó junto a la cama, buscando a tientas la pequeña linterna que todavía escondía en el bolsillo de su bata. La débil luz iluminó el rostro de Enrique. Seguía igual, inmóvil, con los ojos abiertos como si nunca necesitara soñar. Le contó a Enrique sobre Noé, su hermano menor. Sobre la primera vez que Noé no pudo atarse los zapatos solo. Sobre cómo el niño intentó decir hermana, mientras perdía gradualmente el control de los músculos faciales. Y sobre el último día, cuando Noé solo parpadeó 2 veces para decir adiós. La gente suele pensar que quien no puede hablar ya no tiene nada que decir, susurró. Pero yo sé que mi hermano nunca estuvo en silencio ni un solo día. Un rayo atravesó el cielo. Alicia se sobresaltó, pero en el momento en que la luz rozó el rostro de Enrique, vio algo diferente. Los labios del niño se estaban moviendo. No era una convulsión, no era un bostezo, sino un susurro. Se inclinó más, conteniendo el aliento, escuchando. 3:25, sótano. El susurro se rompió como un delgado hilo de humo, pero era claro. Su corazón latía con fuerza. Todo su cuerpo estaba helado, sus manos temblaban. Levantó la vista hacia Enrique. El rostro del niño había vuelto a ser el mismo, con los ojos abiertos de par en par, sin emociones. Le tomó un tiempo calmarse para abrir su bolso, sacar el cuaderno y anotar esas 3 palabras.
3. 25. Sótano. No había señales de que Enrique estuviera consciente, pero esas palabras no podían ser aleatorias. No podían serlo. Al día siguiente, Alicia fue a ver a Nora mientras regaba unas orquídeas blancas en el balcón. «Señora Nora», comenzó lentamente. «El sótano, ¿qué hay ahí dentro?» Nora se detuvo. La manguera se inclinó, derramándose sobre el ladrillo, junto a la base del árbol. «Debería ocuparse de sus propios asuntos», respondió sin volverse. «Pero creo que el niño no tiene que pensar en nada. Su trabajo es solo cuidar al niño, eso es todo», interrumpió Nora, apretando la manguera. No había signos de ira, solo una fina capa de hielo cubriendo cada frase. Alicia entendió. Ella no era malvada, pero ella no ayudaría. Esa noche, Alicia le envió un mensaje a Luis, un viejo amigo que trabajaba como técnico informático y también la única persona en la que confiaba. «Luis, investiga esta frase. 3, 25. Sótano. ¿Qué significa? Podría ser un código, una habitación, una fecha, lo que sea, urgente». Luis respondió después de unos minutos: «Déjame intentarlo». Porque suena como un juego de descifrar mensajes secretos. Ella sonrió levemente, pero solo por un momento. Alicia sacó una pequeña caja negra del cajón. Luis se la había enviado hace unos días. Una mini cámara súper pequeña que podía colocarse detrás de un reloj, conectada a través de una onda privada, no a través de la red interna. Había dudado, pero ahora no. Colocó cuidadosamente el dispositivo en la esquina superior de la habitación de Enrique, apuntando a la cama. Esa noche volvió a llover. Cerca de las 3 de la mañana, Alicia abrió silenciosamente su portátil. Le picaban los ojos por falta de sueño. Conectó los datos de la cámara al software que Luis había instalado especialmente. El breve vídeo apareció de solo unos 5 minutos, pero fue suficiente para dejarla paralizada. Una persona con una bata blanca abrió la puerta sin encender la luz y caminó rápidamente hacia la cama de Enrique. El rostro estaba medio oculto por una mascarilla, con un gorro que lo cubría por completo. Esa persona sacó una jeringa del bolsillo de su bata. Alicia miró atentamente. Esa persona inyectó a Enrique en el cuello, muy rápido, sin medir la presión arterial, sin preguntar, sin tomar notas. Luego se retiró como una sombra. Retrocedió. Eran las 13:12 de la mañana. Enrique se estremeció ligeramente cuando la aguja tocó su piel. Pero lo que le rompió el corazón a Alicia fue la lágrima que brotó del rabillo de su ojo cuando esa persona se dio la vuelta. No fue un reflejo, fue una reacción. Se llevó la mano a la boca. No se atrevió a hablar en voz alta. Al día siguiente, la lluvia cesó. El aire era pesado. Enrique estaba tranquilo, pero su mirada ya no estaba turbia. Sus ojos ya no estaban pegados al techo, sino que miraban directamente hacia la puerta del sótano. Alicia se dio cuenta de esto mientras le limpiaba la frente con una toalla tibia. Siguió esa mirada inconscientemente. Al volverse, el niño exhaló muy suavemente, solo 2 débiles sonidos. «Mamá, para, por favor». Se quedó rígida. Enrique no estaba soñando. Era un niño tratando de recuperar su voz con todo lo que le quedaba dentro. Al caer la noche, Alicia volvió a abrir la grabación. Vio una y otra vez el momento en que el niño tensó su cuerpo al ser inyectado. Sus ojos estaban cerrados con fuerza. Su boca se movía sin emitir sonido. Las lágrimas corrían por su rostro. Ya no había dudas. Enrique no era un vegetal. Vivía sin el derecho a hablar. Desde el momento en que Enrique trató de pronunciar esas palabras, la mente de Alicia ya no pudo estar en paz. El miedo todavía estaba allí, pero esta vez había algo diferente, como una pequeña llama que ardía en el fondo de sus ojos. Quería saber la verdad, sin importar el precio. Ya no se preguntaba, «¿Estoy paranoica?», sino que, en cambio, si el niño tiene el coraje de susurrar en medio de la noche, ¿qué derecho tengo yo a permanecer en silencio? Alicia comenzó a planear.
Mientras Nora limpiaba los marcos de las ventanas en el vestíbulo, ella aprovechó para pedir más papel higiénico y artículos de limpieza para encargarse ella misma del baño de Enrique, algo que normalmente nunca hacía. El ama de llaves asintió con la cabeza, llevándola a la zona de almacenamiento auxiliar al lado de la planta baja. Este almacén solía ser un aula. Todavía había rastros de tiza y una vieja pizarra colgada en la pared. El olor a madera podrida y pintura desconchada creaba una atmósfera extraña, como si este lugar hubiera tenido risas de niños. Ahora solo había silencio. Mientras Nora estaba ocupada revisando el registro de inventario, Alicia rápidamente tomó un pequeño espejo redondo, del tipo que se usaba para enseñar reflejos visuales, y un frasco de tinta reflectante azul, etiquetado como reacción a la luz violeta. Los escondió en el bolsillo de su bata, luego salió del almacén como si nada hubiera pasado. Cerca de las 3 de la mañana, comenzó a actuar. Enrique todavía dormía, moviéndose ligeramente cada vez que le acariciaba la frente como una costumbre para dormir. El pasillo que conducía al sótano estaba tan oscuro como un camino hacia el infinito. Pegó el pequeño espejo en la esquina de la pared detrás de una maceta, ajustando el ángulo lo suficiente para reflejar la puerta del sótano desde la distancia. Luego, tomó la tinta reflectante, silenciosamente untando una fina capa en el frío pomo de metal. Se escucharon pasos desde la distancia, el sonido de viejas zapatillas tocando ligeramente los azulejos. Alicia contuvo el aliento. Nora, el ama de llaves, estaba justo al principio de la escalera, sin decir nada. En la oscuridad, sus ojos eran como 2 puntos de luz tenue, fríos y profundos. Alicia. Su voz se deslizó en el espacio como una aguja cosiendo silenciosamente a través de la tela. Espero que no olvide las reglas de esta casa. Yo solo estaba revisando un poco. Escuché un ruido, mintió Alicia, con la mano ligeramente temblorosa. Nora la miró durante mucho tiempo. Luego se dio la vuelta y se alejó, lenta y seguramente, sin hacer más preguntas, sin acusar. Pero ese silencio era más afilado que un cuchillo. Se quedó allí un rato, respirando suavemente. Si Nora lo sabía, ¿por qué guardaba silencio? Cuando el amanecer se filtró a través del borde de la ventana, Alicia tomó una linterna de luz violeta y la apuntó al pomo de la puerta del sótano. 5 huellas dactilares tenues aparecieron, muy claras. Su pecho se apretó. Alguien había bajado al sótano durante la noche, solo unas horas después de que ella tendiera la trampa. Ya no tenía dudas. Esta puerta no era solo un límite, sino un lugar donde se enterraba algo muy profundo, muy oscuro. Al final de la tarde, abrió el buzón de correo falso bajo el nombre de Jenny Taylor, el buzón que Luis había creado para ella. Dentro había un archivo comprimido con el software de descifrado del sistema de cámaras que Luis había programado especialmente. Tardó casi 2 horas en instalar y sincronizar los datos de la cámara oculta en la habitación de Enrique. La señal era débil, pero había una sección que se capturó claramente. Continuó apareciendo el mismo hombre a las 2, un Nimodi 56, con bata blanca, gorro, mascarilla médica y guantes. Ni una palabra. Abrió el botiquín personal de Enrique, del que solo Alicia y Nora tenían la llave. Sacó un pequeño frasco sin etiqueta y luego lo inyectó en el cuello de Enrique. El respirador seguía funcionando constantemente, pero el rostro de Enrique se arrugó, luego se relajó como si nunca hubiera reaccionado. Toda la operación duró menos de 45 segundos. Esa persona se retiró sin dejar nada atrás. Alicia se sentó inmóvil durante mucho tiempo. Su corazón latía de una manera que solo aquellos que se tragan la verdad entienden. Doloroso, frío e incapaz de volver al lugar anterior. Esa noche, cuando Enrique estaba dormido, se sentó junto a la cama, sosteniendo un pequeño mechón de pelo que había preparado antes, pelo del propio niño, que se había caído en la almohada hace unos días. Puso el mechón de pelo en un pequeño sobre, lo selló y escribió: Luis, prueba de ADN. Quiero saber si Enrique es el hijo biológico de Ricardo Oviedo.
No era porque dudaba del niño, sino porque todo a su alrededor tenía demasiadas capas de falsedad. Antes de salir de la habitación, Alicia escribió una pequeña nota y la colocó en la mano de Enrique. «Si quieres decir algo más, dilo. No me rendiré. Creo en ti». No esperaba una reacción. Pero cuando la luz de la mesita de noche se proyectó hacia abajo, de repente vio la mano del niño muy suavemente, agarrando una esquina de la manta. No fue un tirón, no fue un reflejo mecánico, fue un agarre. No sabía qué estaba sujetando Enrique, la vida, el miedo o una parte de la memoria que no había sido borrada. Pero a sus ojos, ese niño ya no era un paciente, era el último testigo de una verdad que nadie quería escuchar. Cuando el sonido del motor de un coche resonó desde la puerta principal, Alicia estaba lavándose las manos en el pequeño lavabo junto al pasillo del segundo piso. A través de la rendija de la puerta entreabierta, vio dos SUV oscuros detenerse cerca del porche de la mansión. El suelo del coche brillaba como si acabara de ser limpiado a fondo. Las puertas del coche se abrieron de golpe. 4 personas salieron, vestidas con uniformes blancos impecables. 2 personas llevaban maletas de metal, la tercera llevaba un dispositivo como un escáner. La última persona era una mujer, con el pelo negro largo, un vestido negro de corte exquisito y un collar de perlas. Su rostro era frío como una estatua. Alicia retrocedió con el corazón latiendo con fuerza. No necesitaba que nadie la presentara. Esa mujer, aunque nunca había aparecido, era Isabel. Había visto fotos en la antigua oficina de Ricardo, una mujer hermosa, con un aura poderosa, con ojos demasiado lúcidos para llamarla madre. Entraron en la casa sin saludar, como si esta mansión siempre les hubiera pertenecido, y todo lo que había dentro también. Aproximadamente 1 hora después se escucharon pasos regulares en el pasillo. Antes de que Alicia pudiera recoger su equipo médico, llamaron a la puerta, ni apresurados ni fríos. Abrió la puerta. Era Nora. «El dueño quiere que suba al estudio. Ahora». Alicia asintió con la cabeza, tragándose la sensación de ansiedad en su garganta. El estudio de Ricardo estaba en el ático, donde nunca se le había permitido entrar. La escalera de caracol de caoba la llevó gradualmente hacia arriba. La luz de la ventana alta se proyectaba sobre las silenciosas pinturas al óleo que colgaban a lo largo del pasillo. Ricardo Oviedo estaba de pie dándole la espalda, con la mano sobre el marco de la ventana. «Entre», dijo, sin volverse. Ella entró, cerrando la puerta. «Siéntese, por favor». Ella se sentó frente al escritorio, en medio de un espacio lleno de olor a papel viejo y madera de roble, donde cada línea de la mesa parecía tener su propia edad. Ricardo la miró directamente por primera vez. Sus ojos estaban tranquilos como un lago congelado. «¿Cómo está Enrique?» Alicia respiró hondo, sin saber por dónde empezar. «El niño tiene muchos signos de reacción neurológica. No estoy segura de que la enfermera de la noche haya estado monitoreando de cerca esa condición». Él frunció el ceño muy ligeramente, lo suficiente para que alguien como Alicia se diera cuenta. «Esa enfermera es de un grupo médico privado de la familia». «Está totalmente acreditada», dijo con voz uniforme. «Pero eso no explica por qué el niño llora cuando nadie lo toca», respondió, lentamente. «O mueve la mano ligeramente cuando digo mi nombre». Ricardo se echó hacia atrás apoyando 2 dedos en su barbilla, con los ojos ligeramente nublados. «¿Sabe?», dijo. «A veces el silencio es lo único que evita que todo se rompa». «¿Qué pasa con los niños que no pueden hablar?». Alicia lo miró directamente a los ojos. «¿Quién los protege?». No hubo respuesta. Ricardo se quedó quieto. El viento sopló suavemente a través de la rendija de la ventana, haciendo que la cortina se moviera ligeramente. En ese momento, Alicia vio una pequeña grieta en su silencio. Regresó a su habitación todavía aturdida. Poco después, su teléfono vibró ligeramente. «Luis, tengo los resultados del ADN. Es el hijo biológico de Ricardo, pero hay algo aún más aterrador». Ella respondió. «Dime». 1 minuto después se envió un archivo adjunto, documentos filtrados, foro de ciencia subterránea, código del proyecto, FOG, protocolo de transferencia neuronal. Alicia abrió cada página.
Lenguaje seco, técnico, pero el significado era demasiado claro. El proyecto FOG, abreviatura de Formation of Genetic Heirloom, era un programa de investigación internacional que experimentaba con la implantación de conocimiento del cerebro de un adulto en el cerebro de un niño. Objetivo: crear una generación heredera ideal, sin perder tiempo estudiando, sin errores, sin preguntas. La persona que ideó esta idea, según el documento, había colaborado con un instituto de investigación privado en el norte de Europa y luego se le prohibió operar debido a la violación de la ética de la investigación en niños. El nombre del supervisor de la investigación en el registro era Isabel M. Oviedo. Alicia se desplomó en el suelo de la habitación, apretando el papel hasta arrugarlo. Sin necesidad de una conclusión, todas las piezas comenzaron a encajar. Enrique no tuvo un accidente. El niño era una víctima de experimentación. Un niño reprogramado desde dentro, con el conocimiento de un adulto. En ese momento, Enrique todavía estaba tranquilo, pero con los ojos abiertos, mirando hacia el techo como de costumbre. Alicia se sentó a su lado, tomando la mano del niño. «Lo sé», susurró, con la voz quebrada. «Sé por qué tienes miedo». Enrique no reaccionó de inmediato, pero unos segundos después, sus labios se movieron lentamente, como si estuviera liberando cada letra a través de la capa de ceniza de la memoria. «Ellos toman la memoria de mí». La voz era muy pequeña, pero clara, como palabras de un sueño que nadie se atreve a nombrar. Alicia rompió a llorar, no por lástima, sino por ira. Un niño gritando y el mundo solo quería taparse los oídos. El nuevo mensaje de Luis no llegó a través de un mensaje de texto. Por teléfono, por primera vez en muchas semanas de solo comunicarse por escrito. Alicia, su voz era muy baja, casi un susurro. «Esto ya no son datos antiguos». Ella estaba sola en la cocina del segundo piso, con el teléfono entre el hombro y la mejilla, revolviendo una taza de té de jengibre que se había enfriado hace mucho tiempo. «¿Qué encontraste?», preguntó, con los ojos aún mirando rápidamente hacia el pasillo vacío. Los documentos de FOG estaban en un sistema de investigación financiado por una rama de un fondo privado, que tenía vínculos indirectos con una organización internacional. Después del escándalo de hace 5 años, ese grupo se sumergió, pero no desapareció. Alicia se quedó en silencio. Luis continuó: «Si profundizas más, podrías ser vigilada. No solo tú, sino también el niño». «Entonces, ¿qué quieres que haga?», preguntó con la voz tensa. «Retírate mientras aún puedas». Un largo silencio. Entonces Alicia respondió, lentamente: «Si fueras Enrique, si estuvieras encerrado en ese cuerpo, tratando de decir cada palabra, querrías que alguien más se rindiera». Luis no dijo nada más. Alicia colgó, apretando la taza de té. Desde esa noche, cada vez que se sentaba junto a la cama de Enrique, ya no solo seguía las reacciones del niño. Escuchaba los sonidos muy pequeños, las respiraciones que a veces eran apresuradas, a veces intermitentes, como si estuviera tratando de enviar señales con todo su cuerpo. Debajo de la piel pálida y los electrodos, todavía había un niño, una persona a la que nunca se le había dado el derecho a resistir. Alicia comenzó a escribir un diario completo, no solo datos médicos, sino también pensamientos, sospechas y cada cosa extraña que sucedía alrededor de la mansión. La memoria USB, pequeña como un dedo, estaba llena de copias de seguridad. Pegó un trozo de cinta adhesiva en la parte inferior de la caja de música, escondiéndola allí como un recuerdo de supervivencia. Entendió que en una casa donde todas las puertas estaban cerradas y todas las cámaras conocían cada respiración, la memoria era lo único que podía protegerse a sí misma si ella desaparecía. Un mediodía húmedo, Nora la llamó al ático para ayudar a limpiar la habitación. Por alguna razón, pero por primera vez desde que llegó aquí, a Alicia se le permitió entrar en la antigua oficina de Isabel. La habitación estaba cerrada, las ventanas cubiertas con cortinas de terciopelo, el aire espeso, como si estuviera sellado.
Los libros de medicina estaban alineados en las paredes, la mayoría en alemán, francés y símbolos que nadie podía leer. Mientras limpiaba el escritorio, Alicia notó un rasguño tenue en la superficie de la madera que se extendía hacia el borde de la mesa. Se agachó, siguiendo el borde de la madera con la uña. Un pequeño compartimento se abrió, un olor a humedad subió. En el interior, había un archivo encuadernado en cuero. El papel se había vuelto amarillo, los bordes ligeramente rasgados por el tiempo. No había símbolos impresos, pero en el interior estaba la escritura a mano familiar. La primera página. Prueba FOG, sub 03, estado, irritación mental leve. Signos de resistencia. Recomendación. Suspender temporalmente el fármaco anticuerpo tipo D. Sub 03. Era el código que había visto en la cinta VHS. Otra línea, la tinta borrosa pero clara, decía: reflejos incontrolables. Al entrar en contacto con la imagen original, es necesario ajustar la memoria profunda. Alicia apretó el archivo en su mano. Lo metió en la parte posterior de su camisa, continuando limpiando la mesa como si nunca hubiera tocado nada. Mientras se agachaba, a través de la rendija de la ventana polvorienta, vislumbró a Isabel caminando desde el patio trasero de la mansión hacia el garaje. Su figura era recta, sus ojos mirando hacia arriba, como si alguien supiera que estaba siendo observada. Esa noche fue a la gran biblioteca, donde nadie iba. En la fila de libros sobre neurología, encontró un viejo reproductor de EVAS, cubierto de polvo. Sacó la cinta Sub 03 del bolsillo de su camisa y la metió en la máquina. La pantalla parpadeó, luego apareció Enrique, atado a una silla de metal, con un dispositivo en la cabeza como un gorro de electrodos, con docenas de cables enchufados. Una voz femenina resonó, suave pero clara cada palabra. Enrique, hoy ya no tendrás que aprender solo, todo ya está en ti. Esta es la última parte para que te conviertas en parte de papá. El niño lloró, sin gritar, sin chillar, sino un sollozo silencioso, como si su voz le hubiera sido arrebatada antes de que pudiera usarla. Una figura pasó rápidamente por el marco, luego las luces parpadearon salvajemente. La pantalla se quedó en blanco. Alicia apagó la máquina, ya no podía ponerse de pie. Todo su cuerpo se sentía como si le hubieran drenado toda la sangre. Ya no estaba enojada, ya no dudaba. Solo un vacío profundo. Había niños que no estaban enfermos, simplemente habían desaparecido de sí mismos. Regresó a la habitación de Enrique, tomó la mano del niño, colocando su frente sobre el dorso de su pequeña mano. No dijo nada. Enrique todavía no se movía, pero cuando estaba a punto de levantarse, el dedo del niño se apretó, muy suavemente, pero real. Ella sonrió, con los ojos enrojecidos. La gente puede olvidar lo que ha aprendido, pero nunca olvida quién es, si alguien se lo recuerda. La abuela de Alicia solía decir eso, mientras leía poesía junto a la ventana con la brisa. Alicia se dio cuenta de que algo había cambiado en la habitación de Enrique cuando entró en su turno. La primera sensación no provino de la luz o el olor de la medicina, sino de la posición de la cámara montada en el techo. El ángulo ya no apuntaba directamente hacia abajo a la cama como todos los días. Estaba ligeramente desviado, lo suficiente para que la cabecera de la cama, donde solía sentarse a conversar con Enrique, quedara fuera del encuadre. Su dedo tocó inconscientemente la superficie de la mesa. Alguien había estado aquí, y querían que algo no fuera grabado. Mientras preparaba el té, su teléfono vibró. Un correo electrónico, sin título, sin nombre de remitente. La dirección era extraña, solo una serie de caracteres sin sentido. Hay cosas que es mejor dejar en paz. De lo contrario, alguien no volverá a despertar. Solo una línea, sin dirección, sin firma. Alicia dejó la taza de té. Un escalofrío recorrió su columna vertebral. Llamó a Luis inmediatamente después. El teléfono sonó durante más tiempo de lo habitual.
¿Estás bien?, respondió él con voz tensa. Acabo de recibir una advertencia. ¿Una advertencia? Concisa. Alguien no volverá a despertar. Luis guardó silencio por un momento. Luego exhaló. Esto ya no está en manos de los científicos, Alicia. Se trata de poder. Y el poder nunca permite que otros lo toquen en paz. Si me detengo, ¿hasta cuándo estará Enrique allí? ¿Hasta cuándo tendrá que soportar el niño? Preguntó como si hablara consigo misma. No tienes que salvar al mundo entero, dijo Luis, suavemente. Alicia no dijo nada. En su corazón ya había una determinación de salvar a Enrique a toda costa, sin importar el peligro. Cuando Ricardo regresó a la mansión esa noche, estaba lloviendo. Una lluvia persistente que hacía que la grava bajo el patio se convirtiera en rayas grises. Entró por la puerta lateral, con el abrigo empapado, todavía sosteniendo su maletín. Su rostro no tenía ninguna expresión clara, solo cansancio como de costumbre. Nadie sabía que una advertencia inesperada del sistema de seguridad acababa de enviarse a su teléfono hace 2 horas. Movimiento inusual en la habitación de Enrique, cuando no había personal médico de guardia. Ricardo abrió el vídeo cuando estaba solo en el estudio. Pasó rápidamente por las imágenes sin esperar nada, y luego se detuvo cuando vio a Alicia inclinándose hacia Enrique. No había sonido, solo imágenes. Vio los labios de Enrique moverse. Alicia puso su mano sobre el pecho del niño. El rostro de ella era claro. Asombro, luego dolor, luego silencio, como si le hubieran apretado el corazón. Sus ojos se abrieron de par en par. El respirador seguía funcionando constantemente. Enrique apenas se movía, pero era obvio que había intentado susurrar algo. Ricardo dejó el teléfono sobre la mesa, como alguien que acababa de perderse en un camino que pensaba que conocía de memoria. 10 minutos después, Alicia fue llamada al estudio, sin Nora, sin mensajes. Solo un guardia de seguridad llamó a la puerta y dijo concisamente: «El jefe quiere verte». La segunda vez que entró en esa habitación, pero esta vez Ricardo no estaba de pie dándole la espalda. La miró, directamente, como si mirara a un ser humano real, no a un empleado contratado. «Acabo de revisar la cámara», dijo, con voz ronca. «Vi a mi hijo decir algo. ¿Es cierto?» Alicia no evadió. «Sí, y no solo una vez». Sacó de su bolsillo una impresión, un resumen del documento FOG, el diario de Enrique, la traducción de las notas de la cinta VHS e incluso un extracto de las palabras que Enrique susurró. Lo puso sobre la mesa, sin añadir nada. Ricardo no se apresuró a leer. Se sentó, como alguien que acababa de perder algo que no podía nombrar. Todos creían que se había lesionado después del accidente, susurró. «No hubo ningún accidente», respondió Alicia, «solo un experimento, y un niño que no quiere desaparecer». Ricardo se llevó la mano a la frente. Sus ojos estaban secos, como si las lágrimas se hubieran agotado hacía muchos años, y ahora encontraban una razón para fluir de nuevo. «¿Sabes?», dijo suavemente. «Cuando Isabel dijo que Enrique estaba permanentemente dañado, no pregunté nada. Le creí, le dejé manejar todo, porque ella era la que entendía la especialidad y yo era el que no quería admitir que no entendía nada de mi hijo». Se levantó, caminando hacia la ventana. La lluvia aún no había cesado. Cristal estaba empañado por la humedad, reflejando a un hombre que ya no mantenía el aspecto orgulloso de antaño. Isabel siempre ha sido la que decide en esta familia. Cuando éramos jóvenes, me sentía atraído por su intelecto como un fanático. Leía más rápido que yo, hablaba con más precisión que yo, y siempre tenía una manera de hacer creer a los demás que si no la escuchaban, todo se derrumbaría. Alicia guardó silencio. Solía pensar que tenía suerte de casarme con una mujer así, pero cuando nació Enrique, todo cambió. Isabel comenzó a hablar de heredar el legado, no en el sentido de sucesión de padres a hijos, sino en el sentido de transferir con precisión toda la memoria, la experiencia, la capacidad de vivir de una generación a la siguiente.
Ricardo se giró, con los ojos hundidos. Solía reírme, pero ella no se reía. Decía, la inteligencia no debería desvanecerse solo porque la gente envejece. Su voz se hizo más baja. Había estado preparando esto durante mucho tiempo, desde que Enrique tenía solo 3 años. Alicia apretó su mano con fuerza. ¿Y no sabías nada?, preguntó ella. No quería saber, dijo. Tenía miedo de convertirme en el padre que sabía que su hijo era solo un proyecto. Caminó hacia el escritorio, abriendo una pequeña caja de madera. Dentro había un cepillo para el cabello de un niño de plata. El mango tenía grabada la frase, Enrique, 2 años. Sé siempre tú mismo. Isabel me regaló esto en el cumpleaños de Enrique, dijo. Irónicamente, ella fue la primera que no le permitió ser él mismo. Alicia miró ese pequeño objeto como si estuviera viendo al propio Enrique, cuando aún podía vivir de verdad. Salió del estudio después, llevándose una copia del documento FOG que Ricardo ya no quería ocultar. Antes de cruzar el umbral, él la llamó de nuevo. No he sido un padre, pero comenzaré desde aquí, contigo. No todas las confesiones liberan. Hay verdades que abren un camino sin retorno. Ricardo se sentó en silencio frente al diagrama de la mansión que Luis había enviado, en la pantalla del portátil. Alicia estaba junto a la ventana, apretando su cuaderno con los ojos fijos en la habitación de Enrique, donde el niño acababa de comenzar a susurrar como si la conciencia de toda la casa estuviera reviviendo. Las cámaras en el pasillo de la planta baja y la entrada del garaje funcionan en un ciclo de 3 minutos, dijo Luis a través de la pantalla con los labios apretados. Puedo interferir remotamente, interrumpir la señal durante exactamente 120 segundos. Pero después el sistema se reiniciará. ¿Es suficiente para subir a Enrique al coche?, preguntó Ricardo. No es suficiente si no conduces como un loco. Luis se rió secamente, luego se detuvo. Lo siento, quiero decir, cada paso tiene que ser perfecto. Alicia dejó lentamente el cuaderno. Necesitaremos al menos 3 copias de los documentos. Una copia impresa, una copia encriptada enviada, una memoria USB para esconderla aparte. Ya lo he preparado, respondió Luis. ¿Y tú? Ella asintió con la cabeza. Mientras Enrique esté consciente, merece vivir, no ser una prueba para ningún proyecto. Ricardo guardó silencio. Luego se levantó, como alguien que acababa de aceptar que el camino por delante ya no tenía fronteras entre el bien y el mal, sino solo una opción: actuar o seguir ignorando. Cuando todo estaba casi listo, sucedió lo inesperado. Nora, el ama de llaves de pocas palabras y siempre obediente, visitó la habitación de Alicia cuando el cielo acababa de cambiar a un color gris plateado. Puso suavemente una caja de galletas sobre la mesa. Luego susurró: «Tuve un nieto. También desapareció después de un estudio médico. Dijeron que no sobrevivió debido a una reacción a la medicina. Pero mi intuición me dice que probaron algo en él, y no tuvo éxito». Alicia se quedó helada. La anciana solo hizo hincapié una vez. «No pude hacer nada por ese niño, pero si vas a salvar a ese niño, te ayudaré en lo que pueda». Todo sucedió en silencio. Alicia vistió a Enrique con un suéter suave, envolviéndolo en una manta delgada. Los ojos de Enrique estaban abiertos lánguidamente, pero cuando la luz de la linterna de Ricardo pasó por encima, parpadeó una vez, lenta y claramente. Alicia besó suavemente la frente del niño. «Volvamos a casa», susurró. Cuando el reloj marcó las 3:13 de la mañana, la señal de Luis comenzó a interferir con el sistema. Una luz roja parpadeó en la cámara frente a la habitación de Enrique, solo una pequeña señal, pero suficiente para confirmar que la ventana de 120 segundos había comenzado. Ricardo abrazó el maletín. Alicia cargó a Enrique en sus brazos. Caminaron por el largo pasillo, sus pasos ligeros como si se deslizaran. Nora ya había abierto la puerta trasera que daba al jardín trasero, sin decir nada más que un asentimiento con la cabeza.
La brisa nocturna revolvió su cabello mientras caminaba por el camino de grava que conducía al garaje. Los faros del sub ya estaban encendidos. Ricardo subió al asiento del conductor, encendió el motor. Sin bocina, sin luces traseras. Solo el sonido de las ruedas chirriando ligeramente sobre la piedra. Salieron a toda velocidad por la puerta principal en la oscuridad, cuando la cámara comenzó a parpadear en rojo de nuevo. Pero lo habían logrado. En la carretera a través del bosque, solo había el sonido del motor, la respiración de Alicia y el pulso de Enrique, débil pero constante. Sin embargo, menos de 10 minutos después, en el espejo retrovisor, Ricardo vio dos sombras negras siguiéndolos, dos sub, con los faros cubiertos, pero con cuerpos familiares. No había duda. Gente de Isabel. «Tenemos cola», dijo concisamente. Alicia se giró para mirar por la ventana trasera. «No te detengas, pase lo que pase». Ricardo aceleró. El camino de la montaña era sinuoso, pero lo había conducido cientos de veces en esta oscuridad. El sudor humedecía ambos lados de su sien. En el teléfono, Luis llamó de nuevo. «Estoy desviando su ubicación. Sigan adelante, no se detengan. En el cruce de adelante abriré la puerta lateral del centro médico». «¿Estás allí?», preguntó Alicia, jadeando. «No, pero he alquilado una habitación y el sistema de cámaras en esa zona es mío». 10 minutos después, giraron en un sendero que conducía a la zona médica independiente ubicada en medio de una zona industrial abandonada. Las luces amarillas eran tenues, pero ningún SUV pudo alcanzarlos. Alicia llevó a Enrique a la habitación vacía, que tenía un respirador, un monitor simple y un equipo de reanimación. Reconectó al niño al respirador. Él abrió los ojos y la miró. Su mirada era más clara que nunca. Ricardo volvió a llamar a Luis, pero no respondió. La segunda vez. La tercera vez. Todavía no había señal. A la cuarta vez, el teléfono informó que se había enviado un archivo, video, sin título. Ella lo abrió. Luis estaba sentado en el apartamento con la camisa manchada de sangre en el costado, respirando con dificultad. Si reciben este clip, significa que no lo he logrado. El proyecto FOG no tiene solo un punto, se ha ramificado. Enrique es una de las únicas claves que quedan con vida. Isabel no lo hace por poder, sino por el miedo a ser olvidada. Por favor, no dejen que Enrique se convierta en un modelo de nuevo. La pantalla se apagó. Solo quedó el sonido del teléfono vibrando, notificando un error de conexión. Alicia rompió a llorar. Ya no ocultaba sus lágrimas. No se tensó. Ricardo se sentó, con el rostro como ceniza. Enrique, aparentemente sintiéndolo, giró la cabeza hacia ella. Sus labios se movieron, no murmurando, sino emitiendo un sonido real. «Mamá, no es buena, hay que detenerla». Nadie respiró durante unos segundos. Una frase completa, la primera frase. No fue feroz, pero fue suficiente para que todos los corazones de esa habitación, los que aún latían, supieran que la esperanza acababa de empezar de verdad. Cada palabra que Enrique pronunció era un trozo de espejo roto, reflejando una verdad que nadie quería ver, pero que no podía ignorar. El niño estaba sentado apoyado en la cabecera de la cama, con una manta que le cubría el pecho. Su rostro todavía pálido, pero sus ojos ya no estaban turbios. Detrás de él había una serie de líneas intravenosas y un monitor de ritmo cardíaco. Todo el equipo de supervivencia ya no era una restricción, sino un medio para que él siguiera viviendo. Alicia estaba sentada a su lado, con un cuaderno en la mano. Ricardo estaba de pie apoyado en el marco de la puerta. Sus hombros temblaban ligeramente mientras escuchaba la voz de su hijo, ahora más clara cada día. «Yo no soy el único», susurró Enrique. Alicia levantó la vista, con los ojos apagados. «Hay otros niños, de la misma edad, o más pequeños. Hay una niña con el pelo rizado, que llora cuando llueve.
Otro niño llamado Isaac, que se ve obligado a llevar un gorro como yo. Se detuvo, su pecho subiendo y bajando. Alicia le dio agua. Enrique bebió pequeños sorbos y luego continuó. Nos dan una medicina blanca y leen libros gruesos. No son libros para niños, son libros para adultos. Escuché a alguien decir, tenemos que elegir qué niño conserva más recuerdos. Ricardo apretó su mano contra el marco de la puerta y, poco a poco, algunos niños no regresan después de cada sesión de aprendizaje. Nos dicen que somos receptores deficientes. Al principio no lo entendía, pero ahora lo sé. Enrique miró a Alicia, luego miró a su padre. Es un experimento, nosotros somos especímenes. Alicia escribió todo lo que Enrique contó. Después contactó con Clara Evans, una reportera de investigación que había trabajado con ella como voluntaria en un orfanato antes. Clara era una vieja amiga de Ricardo y había investigado los casos de selección de becas especiales para niños, pero se vio obstaculizada por la falta de pruebas. 3 días después, Clara y representantes de la policía local estaban presentes en la mansión Oviedo, que ahora era solo una casa vacía, con cada ventana sellada con cinta adhesiva, como si guardara el secreto de los gritos ahogados. Ricardo entró primero, junto con el oficial al mando. Alicia le siguió. Clara filmó en silencio, con un micrófono oculto en su chaqueta. Nadie habló cuando se abrió la puerta que conducía al sótano. Un olor a cloro y desinfectante antiguo subió como una capa de memoria comprimida. Las escaleras conducían más abajo de lo que la gente pensaba. Detrás de la pared de cemento había una habitación cerrada con vidrio unidireccional, maquinaria cubierta de polvo, pero todavía en funcionamiento. Una cama de hospital, una pizarra con el código Sub 03, Enrique Oviedo 2, 4. Junto a ella había 2 camillas cubiertas con mantas grises. En ellas había 2 niños, un niño y una niña, todavía vivos, pero inmóviles. Con los ojos cerrados, la piel pálida, los brazos llenos de viejas marcas de agujas. Alicia se acercó temblando, levantando una esquina de la manta. Extendió la mano y tomó la mano de la niña, la piel fría pero aún con pulso. Clara rompió a llorar detrás de la cámara. El oficial inmediatamente llamó a la ambulancia y acordonó la escena. Ricardo se quedó en silencio frente a la pared que contenía los archivos. Los nombres de Enrique, Isaac, L04, M07. Códigos que reemplazaban los nombres de las personas, sin expedientes académicos, sin expedientes médicos, solo el nivel de recepción de memoria, la tasa de reacción neurológica. El sótano no era un lugar para vivir, era un laboratorio disfrazado bajo el techo. Al mismo tiempo, en el aeropuerto internacional, una mujer con un abrigo oscuro, gafas y una pequeña maleta caminó hacia el mostrador de facturación. El agente de aduanas miró el pasaporte y luego silenciosamente hizo una señal con los ojos. En solo 3 minutos, Isabel Oviedo fue sometida. Ella no se resistió. Solo sonrió fríamente cuando fue esposada. Los niños son una oportunidad para que la humanidad evolucione, dijo con voz indiferente. Ustedes son demasiado débiles para entender que el dolor es solo el precio que hay que pagar por la inteligencia. Un reportero cercano comenzó a filmar. Algunas personas gritaron en protesta. La noticia de que Isabel había sido arrestada por estar involucrada en experimentos con niños se extendió como un incendio forestal. El Congreso exigió que se abriera una investigación especial. El Ministerio de Salud fue cuestionado sobre quién había autorizado las investigaciones relacionadas. Las organizaciones privadas que financiaron el antiguo Instituto de Investigación de Isabel fueron expuestas una tras otra. 2 semanas después, Alicia y Ricardo asistieron a una breve rueda de prensa para confirmar que los niños encontrados habían sido trasladados a un centro médico especial de recuperación. Enrique estaba sentado al lado. Su pelo ya había sido cortado corto, sus mejillas menos pálidas. Cuando se le preguntó sobre sus emociones, el niño solo dijo: «No recuerdo todo, pero sé una cosa,
No quiero que nadie más sea reemplazado. Clara anotó esa frase. Una semana después, los medios de comunicación comenzaron a llamar a Enrique con otro nombre. El niño al que le implantaron conocimiento, pero conservó su corazón. Todo crimen tiene un nombre, pero no todos los nombres sobreviven. El juicio duró 4 semanas. Público, transmitido en directo, con cientos de miles de personas siguiéndolo cada día. Isabel Oviedo, junto con 7 miembros clave de la organización FOG, fueron juzgados uno tras otro por cargos relacionados con la experimentación ilegal en menores, abuso de autoridad médica, falsificación de pruebas y ocultación de cadáveres en casos de desapariciones inexplicables. Todos los documentos extraídos del sótano de la mansión, cintas, muestras de tejido cerebral, mapas cerebrales artificiales, fueron utilizados como prueba por la Fiscalía. Ya no había negación. Isabel estaba sentada detrás de la acusación con un traje gris pálido, su rostro todavía tranquilo. Sus ojos no se molestaban en moverse. Pregunted, "To one thing you dare to see that some of the tribunal dicta sentency, he probably simplemently, so I think the lost the human is people willing through, selectioners of the intelligency, conservating the model. Satermus fewer placed, that is got a no boost. Saterm sightly freer can one who laborat that have been leffing, whose themisty ones are never dispented. The dictula sentency, cadena perpetua, sin libertad condicional. The consequences of own to say sobbing of the immediate. The government point more the 30 siles of the 9's disparities in 2 more D's decades. Las organizaciones of the academias isia priva, they serve them as programmers that, majordia coefficienti intellectual as the 9's, her the side is the word wrong with one. The channel heard let turns sounds their intelligency. Alicia recibió un premio honorífico para denunciantes, un premio que los medios de comunicación no suelen mencionar. Cuando un reportero la invitó a aparecer en la televisión para contar su viaje, solo envió una carta manuscrita. No hice nada especial, solo me detuve cuando otros siguieron adelante, y escuché un susurro que parecía haberse apagado. Solo quiero que cada niño tenga el derecho a hablar antes de ser llamado irrecuperable. Enrique continuó recuperándose en un centro especial de recuperación situado en medio de un bosque tranquilo, donde el ruido de los coches no se entrometía y los relojes no necesitaban tocar la campana. Comenzó a dibujar habitaciones sin cables, animales con colores suaves y a veces la imagen de una mujer con un gorro de lana, sentada junto a la ventana, cantando una canción de cuna bajo la lluvia. Un día, cuando Alicia le visitó, Enrique le dio un cuadro. Un niño de pie en medio del cielo, levantando una lámpara de aceite, rodeado de sombras que se acercaban silenciosamente a la luz. Solo dijo una frase: «Esa es usted, la primera que se atrevió a caminar hacia nosotros». Ricardo Oviedo ya no dirigía ninguna empresa. Sus activos, que habían sido gestionados por docenas de abogados, ahora se estaban convirtiendo gradualmente en una fundación independiente llamada Fundación Enrique. Apoya legal y médicamente a los niños maltratados en organizaciones, institutos de investigación disfrazados y campamentos de talento artificial en todo el mundo. Ricardo rechazó todas las invitaciones para hablar. Solo aparecía en los centros de tratamiento, sentándose junto a cada niño, aprendiendo de nuevo desde el principio cómo ser padre, no con dinero, sino con tiempo. El niño me enseñó a guardar silencio en el momento adecuado, a escuchar en el momento adecuado, dijo a un terapeuta. Y lo más importante, me enseñó a no olvidar su nombre, Enrique, no un código. Cuando la mansión Oviedo fue oficialmente demolida, Alicia estaba de pie en el borde del terreno, con una carta en la mano. Al otro lado de la valla, las excavadoras estaban retirando lentamente cada capa de pared de ladrillo, donde solía estar la puerta del sótano, donde solía encerrarse el silencio. Ella no lloró, pero su voz tembló cuando leyó en voz baja las últimas líneas enviadas a Enrique. Seguiré buscando a los niños, a los que nadie les ha cantado una canción de cuna.
Tú eres el comienzo de ese viaje. Cuando te sientas solo, recuerda que, en algún lugar del mundo, todavía hay alguien escuchando a un niño que nadie cree que pueda hablar. Una tarde de primavera, Enrique estaba sentado junto a la ventana del centro de tratamiento. El viento soplaba suavemente a través de su cabello y los pájaros volaban en círculos en el cielo despejado. Sacó de la taquilla un viejo reproductor de casetes, ya amarillento, con las esquinas abolladas, y metió una cinta. El sonido de estática al principio, luego sonó una voz suave. «Duérmete, llueve fuera, el viento susurra suavemente tu nombre». La voz de Alicia de hace años flotaba suavemente como un hilo de humo. Enrique apoyó su cabeza en el marco de la puerta, sus ojos entrecerrados. No por cansancio, sino porque esa voz traía la única sensación que todas las medicinas del mundo no podían crear: ser amado de verdad. Extendió la mano y cogió el cuaderno, escribiendo una línea. Comenzó con una historia que nadie creyó. Terminó con amor de verdad. Y ese fue el comienzo de otro mundo, donde los niños que antes no tenían nombre serían llamados por su nombre correcto, con todo el corazón. A veces lo único que mantiene a una persona con vida no es la medicina ni la esperanza, sino una voz pequeña lo suficientemente paciente para escuchar lo que nadie más quiere creer. La historia de Alicia y Enrique no comenzó con amor, sino con duda, y terminó no con victoria, sino con una respuesta real. Ese niño todavía está aquí. Todavía quiere vivir. Una vez, has pasado por un lugar tan silencioso que te has preguntado si tu voz todavía tiene valor. ¿Alguna vez has mirado a los ojos de alguien, aunque solo sea una vez, y te has dado cuenta de que está esperando que hables por lo que no puede decir? Si has leído hasta aquí, gracias por no dar la espalda cuando un niño que parecía haber sido olvidado por el mundo todavía está tratando de susurrar algo. Si alguna vez te has sentido pequeño y te han quitado la voz, recuerda, no todo el mundo puede gritar, pero todo corazón, aunque cansado, merece ser escuchado y llamado por su nombre correcto. Te deseo una noche tranquila, y si estás sosteniendo algo muy frágil, por favor, sosténlo un poco más. Quién sabe, tal vez eso te está manteniendo con vida.